Sí. Y como decimos, la conciencia lo acepta todo, ¿no? Lo acepta todo y no tiene ningún tipo de intolerancia, justamente porque no es la mente, porque la mente es programable, y cuando se hace programable, y además con los mecanismos de defensa, y además surge el miedo, se hace rígida. Entonces, y de ahí viene la intolerancia. Pero la conciencia lo ve todo, ¿no? Pero claro, que lo vea todo no significa que una persona tome posición por algo y que diga esto está bien, esto está mal, o esto sería tolerante, o para esto tengo intolerancia o no. O sea, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque aceptarlo todo no significa que estemos de acuerdo con todo, porque claro, como tú mencionas, en el mundo hay injusticias, hay también al día de hoy religiones o culturas muy estrictas que todavía, que son, encima claro, son muestras de la baja conciencia que hay todavía en el mundo, ¿no? Porque claro, el mundo, cuando mencionamos el mundo y el planeta, hay 8.000 millones de almas encarnadas, es inmenso, entonces la conciencia de a poco va llegando a todos lados, pero hay países que todavía no, y hay ámbitos de la sociedad. La tecnología está muy avanzada, pero la política parece que estamos en el siglo XIII todavía, con las dualidades, partidos políticos, discusiones y todo. Entonces, igual de todas formas, siempre conviene abrir la conciencia y a lo que voy, para lograr algún cambio, cuando nosotros vemos estas cosas que no estamos del todo de acuerdo, porque tienen que ver con la inconsciencia y tienen que ver con las dualidades y tienen que ver con el miedo, ¿bien? Si nosotros cerramos los ojos, bien, y decimos, bueno, somos tolerantes a todos o a todo lo que suceda, y cerramos los ojos y nos volvemos inconscientes, no podemos modificar nada. Entonces, Total. siempre conviene expandir la conciencia, y aunque haya miedos, también observar y ir a otros países, ver esas culturas y trascender todo lo que sentimos, porque justamente cuando nosotros vemos algo y decimos esto es totalmente inconsciente, justamente más allá de que lo estemos enjuiciando, más allá de que lo estemos valorando en cierta forma le estamos brindando un significado y estamos viendo que no se corresponde con el amor, cuando vemos eso que no se corresponde con el amor, justamente eso nos va a dar fuerza para trascenderlo. ¿Bien? Ya, importante esto. Y mencionabas algo con el tema de la intolerancia. ¿Cómo evitar la trampa? Porque ya lo dijiste claramente, no se trata ni de ser tolerante a todo, pues porque no hemos llegado a ese nivel de santidad, ni ser intolerante tampoco a todo. O sea, tenemos que tener el discernimiento de entender por qué sí y por qué no, ¿sí? Por lo menos, para tener esa tranquilidad dentro de la conciencia. Pero también cuando hay personas que son muy intolerantes, o uno también en momentos se ha vuelto muy intolerante frente a una circunstancia o situación, ¿cómo no caer en la trampa de volverse útil para otro? Porque lo mencionaste, o sea, en la política estamos todavía como en el siglo XIII o en la Edad Media, y entonces hay una polarización tremenda, y a los partidos políticos les conviene, mientras más intolerante sea, digamos, su militante de partido, mejor, porque es que eso es lo que necesita el ajedrez necesita peones, ¿sí? Entonces, ¿cómo tener el suficiente discernimiento para saber en qué momento y hasta dónde debe ser la intolerancia, y cuándo esa intolerancia no se vuelva algo o un instrumento útil para otra persona, o para un partido, o para el equipo de fútbol, o qué sé yo? Sí, interesante lo que mencionas, sí, porque yo pienso que la libertad es y cuando uno, lo hablamos antes con el tema de la manipulación en el programa anterior, cuando uno se está como volviendo útil para otra persona, es porque está perdiendo conciencia, perdiendo voluntad. Entonces eso, observarlo y verlo. Pero, y de todas formas también tiene su utilidad meterse en ciertos ámbitos, ¿no? Como tú mencionas, la política o el deporte, ¿bien? Meterte en ciertos ámbitos para ver esas cosas, esas manipulaciones, esas dualidades, ese afán de obtener, ese afán de manipular, de utilizar a otras personas, justamente para salir de ahí, ¿bien? Porque claro, a medida
esto es una opinión personal, pero a medida que uno va expandiendo la conciencia, hay ciertos ámbitos en los cuales no se mete, No se mete, incluye. exactamente. Por ejemplo, y perdóname, ya te devuelvo la palabra, cuando se dan ciertas protestas es muy dado que las personas más jóvenes terminan siendo como carne de cañón en esas protestas, ¿sí? Y ves, luego son los que sufren las palizas, en fin, todo este asunto cuando se dan los choques con la fuerza pública, y luego pasan los años y uno habla con personas que en su juventud participó, por ejemplo, en ese tipo de protestas y decía, no, es que éramos la carne del cañón. Sí, pero era el más bravo, la más brava y creía que estaba ahí haciendo todo muy bien, sí, porque tenía una convicción y en esa convicción estaba su intolerancia frente a lo que consideraba que era su justa causa o su causa justa. Entonces ahí sí continúa porque cuando estamos con mayor discernimiento y conciencia, pues hay ámbitos o entornos donde no nos vamos a meter. Frase de Mariano Menéndez, vayan anotando. Claro, porque ¿cómo uno va a descartar algo sin vivirlo? Ese ejemplo también que mencionaste es muy exacto. También muchas personas que son muy militantes y muy aferradas a un partido político y sus ideales. Entonces, sí, quizás a los 20, 25, 30 años son así, pero después, claro, hablas con esa misma persona a los 60 y quizás ya está mucho más suavizado, ya le interesan otras cosas, ya suavizó su sistema de pensamiento, porque, claro, lo que nosotros estamos estudiando aquí, también la vida misma, como siempre digo, nos lleva hacia eso, ¿bien? Porque ya la persona después quizás a los 60 años o 70, más allá que la edad no existe, pero en cierta forma también en el plano físico, en el mundo, la expansión de conciencia se ve en base a la edad, en mucha gente. Otras personas dicen, no, yo salgo del tiempo y puedo expandir toda la conciencia que quiero y lo hago en una corta edad. Pero en líneas generales es verdad que esta expansión de conciencia se da con el tema de la edad. Y entonces eso es lo que mencionaba, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a descartar algo si no lo vivo? Entonces, claro, hay que en cierta forma vivir nuestra propia intolerancia, porque justamente eso, si una persona se hace muy o fanática de un deporte o de un equipo, ¿no? Un equipo de fútbol, o se hace militante de un partido político, de esa misma forma, pareciera que se está metiendo en problemas y todo, pero en cierta forma eso le va a ayudar a ver su propia intolerancia. Ok, Y lo va a bueno, ayudar a suavizarla. te voy a proponer un ejercicio, dado que hoy vamos con intolerancia y queja, ya hay muchas preguntas frente a la intolerancia. Entonces cerramos este primer segmento con el tema de la intolerancia, algunas preguntas, el antídoto y luego pasamos a analizar la queja, ¿sí? Que también está Claro que, así. claro que sí. Sí. Vale, Algunas Carlos preguntas Gutiérrez. del público, sí. Sí, vamos con preguntas del público. Carlos Gutiérrez, pues bienvenido. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿la intolerancia puede ser madre de otras actitudes comportamentales? Sí, a ver, es un derivado de la negación y claro que sí, que puede ser madre de otras actitudes. Sí, puede derivar en muchísimos aspectos. Puede derivar en la oposición, que también forma parte de este sistema de pensamiento, que lo vamos a ver. Lo que pasa es que también vamos a ver que hay sutiles diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo, una persona puede ser intolerante, pero no oponerse. ¿Bien? Ya para oponerse a algo tiene que hacer una acción, ¿no? Ok, o sea, pueden ser intolerantes callados, Exacto, pasivo, inactivos, pasivos, intolerante intolerantes pasivo. pasivos. Es decir, la persona dice, no, yo no comparto esto, pero no me opongo, no hago nada. Ahora, otra persona que se opone, sí, quizás hace algo activamente para oponerse y ahí proyecta intolerancia. Ok. Y también